estos días, en todas las partes del mundo, la gente ve la televisión. Televisión. Imagen hecha con luz, trama de líneas trazadas por electrones en la pantalla del tubo de imagen. Este tubo de imagen consta principalmente de una ampolla de cristal en la que se ha hecho el vacío. En su parte frontal se encuentra la pantalla a modo de ventana de cristal transparente. Su superficie interior va recubierta de una capa de material luminiscente que radia luz al ser bombardeado por los electrones. En el cuello del tubo va situado un cañón electrónico que proyecta un fino haz de electrones. Donde choca este haz de electrones con el material luminiscente de la cara interna de la pantalla, se produce luz. Para que este fino trazo luminoso pueda formar una imagen completa, alrededor del cuello del tubo van colocados electroimanes cuyos campos magnéticos desvían el haz electrónico. De este modo, el trazo luminoso recorre toda la pantalla con movimientos de ida y vuelta. Y lo que vemos es de una importancia vital en televisión. El trazo luminoso se desplaza tan rápidamente que el ojo humano ve una línea de luz continua. El sistema de desviación hace más que esto. No solo desvía el trazo luminoso tan rápidamente que el ojo humano percibe una línea, sino que a la vez lo desplaza hacia abajo, produciendo una línea a continuación de otra, y también con una rapidez tal que toda la superficie de la pantalla queda iluminada uniformemente. Las señales procedentes del emisor modulan o regulan el brillo del trazo luminoso. A medida que se desvía, forma una línea sombreada. Y todas las líneas en conjunto integran una imagen completa, seguida inmediatamente de otra y otra, produciendo así el movimiento, la vida, la televisión. Después de esta breve introducción, vamos a examinar más de cerca lo que sucede dentro del tubo de imagen. Las primeras preguntas que nos hacemos son: ¿qué son los electrones? ¿Cómo se producen? Consideremos un buen conductor eléctrico, por ejemplo, un trozo de hilo de cobre. Para estudiar la estructura interna del alambre de cobre, lo examinaremos al microscopio. Un microscopio electrónico proporciona una ampliación mucho mayor. Físicamente es imposible conseguir una ampliación mayor, pero si lo fuese, y si consiguiéramos ampliar el trozo de cobre unos 100 millones de veces, veríamos algo parecido a esta ilustración. Átomos de cobre dispuestos en una estructura regular, con electrones desplazándose de unos a otros. Los electrones son partículas muy pequeñas, cargadas negativamente, que se mueven al azar y chocan constantemente con los átomos.
Si se conecta una batería entre los extremos de un hilo de cobre, los electrones tienden a desplazarse hacia el polo positivo y entonces circula una corriente por el alambre. Si en alguna parte el hilo está estrechado, la corriente es allí más densa y las colisiones de los electrones se intensifican, por lo que el hilo empieza a calentarse poniéndose al rojo. Esto es muy importante. Nos interesa mucho este fenómeno no por la luz producida, sino por la alta temperatura desarrollada. Debido al calor, los electrones se sueltan del hilo. A esto se llama emisión termoiónica de electrones. Los electrones soltados de este modo se emplean para producir nuestra imagen de televisión. De todos modos, hacen falta cantidades enormes de electrones, muchos más de los que pueden ser emitidos por un simple filamento. Por esta causa se emplea un cátodo, un cilindro de pequeño tamaño, recubierto de un material que emite electrones en grandes cantidades. Al calentarse el cátodo se forma a su alrededor una nube de electrones. Este es el principio del proceso electrónico que se realiza en el tubo de imagen. La ampolla del tubo de imagen, en cuyo interior se ha hecho el vacío, no contiene solo el cátodo, sino otro electrodo, el ánodo, que se hace positivo respecto a él, con lo que atrae los electrones de él liberados. Desde el ánodo, estos electrones pasan a la batería, que a su vez los impele hacia el cátodo, de donde son emitidos de nuevo. De este modo se produce una corriente de electrones ininterrumpida, aunque parte del circuito se encuentra en el vacío. Veamos la situación esquemáticamente. El cátodo está a la izquierda, el ánodo a la derecha. La carga positiva del ánodo aplica a los electrones una aceleración tal hacia él que si éste contiene una abertura, por pequeña que sea, algunos de los electrones la atravesarán. Este dispositivo se conoce con el nombre de cañón electrónico. Los electrones que pasan por el centro de la abertura continúan su trayectoria en línea recta, pero los que pasan cerca del borde quedan atraídos por la carga positiva y se desvían. El blanco del haz electrónico es la pantalla del tubo de imagen, la capa luminiscente que irradia luz cuando chocan contra ella los electrones. Esta capa luminiscente tiene tras de sí una fina capa de metal que sirve como reflector y aumenta el brillo de la imagen de televisión. Los electrones atraviesan el metal con facilidad, pero chocan con la capa luminiscente que a la vez los retiene. Como se comprende, tienen que ser eliminados de ella, pues de lo contrario se cargaría negativamente y acabaría repeliendo los electrones. Y para ello, la capa de metal va conectada al polo positivo de la batería, lo mismo que el ánodo, de forma que los electrones puedan pasar a la batería por uno cualquiera de estos dos caminos. Pero el trazo luminoso difuso y borroso no podrá nunca formar una buena imagen de televisión. Para ello tiene que ser un punto nítido que podamos hacer variar de brillo. Empecemos con el brillo de la luz. Este está determinado por la cantidad de electrones que chocan con la pantalla. Por consiguiente, alterando la intensidad del haz electrónico, conseguiremos modificar el brillo de la luz por él producida. Esto es en realidad lo que se hace con ayuda del cilindro de Benelt. Su carga negativa repele los electrones, haciendo que el haz se haga más estrecho y la luz menos brillante. Cualquier variación de la carga del cilindro de Benelt modifica el número de electrones y por tanto la cantidad de luz. Pero al mismo tiempo queda afectada la nitidez del punto luminoso, ya que la carga del cilindro de Benelt altera también la trayectoria de los electrones. Por eso, para contrarrestar este efecto, el cañón electrónico va provisto de otros dos cilindros, uno con carga negativa y otro con carga positiva. Si ahora se modifica la tensión del cilindro de Benelt, el brillo del trazo luminoso varía, pero no su nitidez. El trazo luminoso queda enfocado siempre en un punto nítido. Daremos ahora un vistazo a la forma real de un cañón electrónico.
Los diversos electrodos que hasta ahora hemos visto solo en forma esquemática constituyen un cilindro. Vemos el filamento, el cátodo, el cilindro de Benelt, el ánodo y los electrodos de enfoque. Conectando estos electrodos a tensiones apropiadas, el cañón produce un haz electrónico. El cañón electrónico está equipado con patillas de conexión y otros elementos y detalles de montaje, y se coloca en el interior del cuello del tubo de imagen. Como hemos visto, los rápidos desplazamientos horizontales y verticales del trazo luminoso que crean la imagen completa se efectúan mediante las bobinas de desviación que van colocadas alrededor del cuello del tubo. La acción de estas bobinas puede explicarse como sigue. Consideremos dos electroimanes, núcleos de hierro devanados con hilo de cobre. Cuando por los devanados circula una corriente continua, se crea un campo magnético. Invirtiendo la corriente, se produce lo mismo en el campo. Como se sabe, un campo magnético ejerce una fuerza sobre un conductor, por ejemplo en un hilo de cobre por el que circule una corriente, que tiende a desplazarlo lateralmente. La dirección del movimiento se invierte al hacer lo mismo el campo. Un haz electrónico se desvía por la acción del campo de igual manera, desplazándose lateralmente, pero con mucha mayor rapidez que el hilo de cobre. Ahora, en lugar de hacer pasar una corriente continua por los electroimanes, apliquemos una corriente alterna que produce un campo que aumenta y disminuye gradualmente, primero en un sentido y después en el opuesto. Despacio o deprisa, según se quiera. El haz electrónico se desviará de igual manera. Tal es lo que sucede en el tubo de imagen. Estamos mirando desde la cara interior de la pantalla. Cuando el haz se desplaza en sentido horizontal, se dice que hay desviación horizontal. Si las bobinas se desplazan 90 grados, producirán una desviación vertical. En los receptores de televisión se emplean las dos y además circula por ellas una especie de corriente muy particular denominada diente de sierra. Una corriente en diente de sierra se distingue por crecer lentamente para regresar luego de repente al valor inicial. El haz electrónico se mueve por la pantalla de modo similar. Un avance gradual y un retorno brusco. De este modo, las bobinas de desviación horizontal hacen que se vayan trazando las líneas en una rápida sucesión. Las de desviación vertical desplazan el haz de arriba a abajo con una velocidad mucho menor.
Ahora funcionan a la vez los dos juegos de bobinas. Un sistema de desviación por el estilo de este, con electroimanes separados, funcionará en realidad, pero se obtienen mejores resultados con un núcleo anular. Este se hace de un material magnético llamado ferroxcube. Estas bobinas regulan la desviación vertical, en tanto que las segundas lo hacen con la horizontal. La unidad de desviación completa se devana de este modo para que encaje perfectamente en el cuello del tubo. El sistema de desviación ya está completo y el tubo puede ponerse en funcionamiento. Como hemos visto, la cantidad de electrones emitidos por el cañón electrónico está regulada por la tensión aplicada al cilindro de Benelt. Por eso, si se aplican a este cilindro las señales procedentes del transmisor de televisión, el haz electrónico se comportará de acuerdo con ellas. El brillo del trazo luminoso se modificará y en la pantalla aparecerá la imagen de televisión.